Hoy hablaremos sobre CNC corte por plasma. Comencemos con un repaso básico de las descargas eléctricas, que ya sabemos que pueden lesionar o incluso matar. Las máquinas de corte por plasma CNC producen alta tensión, así que sea prudente. David, frente a usted hay 2 cables eléctricamente vivos, y ahora ya sabe qué hacer con ellos, o mejor dicho, qué no hacer. David, la regla es no los toque. ¿Completará el circuito? David, no lo haga. David, ¿me escucha? Por favor, ¡no! Ay, menos mal, David. Eso no es divertido. Está bien, fue un poco divertido. Ahora revisemos las otras precauciones de seguridad para evitar descargas eléctricas. Vestimenta protectora adecuada, guantes secos, por supuesto. Mantenga distancia de la pieza de trabajo y otras partes del circuito de corte por plasma. Tome precauciones adicionales cuando el lugar de trabajo esté mojado o húmedo. David, no. ¿Acaso no sabe que abrir un paraguas bajo techo es de mala suerte? Solamente bromeo. Desconecte la fuente de energía antes de realizar mantenimiento o reparaciones. Solamente un técnico calificado puede reparar o reemplazar piezas gastadas o dañadas. Muy bien, David. Y sí, siempre lea y siga todas las instrucciones que se presentan en el manual de operaciones. ¡Fantástico! Ya hablamos sobre las descargas eléctricas. Ahora es el turno de gases y vapores. David, sé que está bromeando esta vez. El corte por plasma produce gases y vapores que pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Qué es siempre primero? Mantenga su cabeza lejos de la pluma de humos de corte. Siempre trabaje en un área bien ventilada o use escape local para extraer los vapores. Utilice un respirador de suministro de aire aprobado o con un purificador de aire motorizado si la ventilación no es adecuada. ¿Cómo sabe a qué tipo de vapores y gases se expondrá durante el corte por plasma? Depende del tipo del metal que se corte, el recubrimiento del metal y el proceso exacto que se emplee. Lea la SDS del material que se corte y de la pintura u otro recubrimiento. No solamente debe tener en cuenta los gases y vapores. El polvo que se produce por trazado, aserrado, esmerilado, perforación y otras actividades propias de la construcción también puede ser nocivo y debe evitar la sobreexposición. Me temo que esto no ayudará a George. Muchos de los materiales pueden causar cáncer y otros efectos en la salud si la exposición no está controlada de forma adecuada. No, David, eso tampoco ayudará. Puede utilizar equipos especiales como mesa de corriente descendente y corte con agua para capturar gases, vapores y polvo en la fuente. Asimismo, debe limitar su exposición a estas partículas mediante el equipo de protección personal al que ya nos hemos referido. También puede estar expuesto si el polvo llega a su piel, así que lave con agua y jabón las zonas expuestas. ¡Qué dulce! ¿Quién tiene una cámara? La limpieza es importante, pero tenga en cuenta que los vapores de solventes o limpiadores clorados pueden reaccionar con el calor o radiación del proceso de soldadura y producen gas fosgeno, que es tóxico. Así que asegúrese de deshacerse de cualquier fuente de estos vapores antes de comenzar a trabajar. El siguiente punto: incendios y explosiones. Los incendios y las explosiones se producen por escorias calientes, chispas, una llama de corte alimentado por oxígeno o un arco de corte por plasma. Por lo tanto, sea prudente. No me refiero a las bonitas fogatas de campamentos, muchachos. Hablo de algo peligroso. No trabaje en un área donde pueda haber gases u otros materiales combustibles o explosivos. Quite o proteja todos los materiales inflamables y ventile en caso de que haya vapores o polvos explosivos o inflamables en el lugar de trabajo. No corte o suelde sobre contenedores que puedan tener materiales inflamables o combustibles. Tenga en cuenta a un vigilante contra incendios cuando trabaje en áreas donde puedan existir riesgos de incendios. El vigilante contra incendios ve un incendio que usted no ve porque está soldando. No corte aleaciones de aluminio en mesas de corte bajo agua, a menos que sepa cómo eliminar o disipar el gas hidrógeno que se forma cuando corte aleaciones de aluminio. El gas hidrógeno atrapado provocará una explosión si se calienta. Es muy peligroso. El corte por plasma y la operación de CNC pueden originar niveles de ruido muy elevados que pueden dañar su audición. Proteja sus oídos con tapones u orejeras. Se debe medir el sonido para garantizar que no exceda los niveles seguros. Dije que se debe medir el sonido para garantizar que no exceda los niveles seguros. Se debe medir el sonido para garantizar que no exceda los niveles seguros. ¡Ay, por el amor de Dios! Continuemos con la protección de los ojos. El proceso de arco por plasma ocasiona luz infrarroja y ultravioleta muy brillante.
Estos rayos dañarán sus ojos y quemarán su piel si no se protege apropiadamente. Aquí es donde los cascos son útiles. Asegúrese de tener la sombra correcta en su casco de soldador y de usar gafas con protectores laterales y otros lentes y accesorios. Hay pautas sobre lentes que puede consultar en lincolnelectric.com como Z49.1. Dado que está controlado por computadora y es muy preciso, el corte por plasma CNC parece ser exacto y limpio. Sin embargo, el corte de metal y las operaciones de marcas pueden originar mucho polvo y residuos volátiles. Proteja a los demás en su área de trabajo de la luz UV e infrarroja y de residuos volátiles mediante botas y protectores. La soldadura y el corte por plasma producen EMF. Mantenga el soplete y los cables de trabajo lo más juntos posible y lejos de su cuerpo. Si bien los efectos de los EMF en la salud a largo plazo no están claros, sabemos que los EMF pueden afectar los marcapasos y desfibriladores, así que si tiene alguno de los dos, consulte a su médico. Las cortadoras por plasma CNC son máquinas pesadas que poseen muchas piezas móviles. Compruebe los engranajes, correas, tornillos sin fin y brocas. La máquina se mueve automáticamente y puede que se mueva sin advertirlo. Tenga cuidado con los puntos de desintegración. Mantenga su vestimenta holgada y los cables sujetados y seguros de las piezas móviles. Estas máquinas y sus componentes son pesados. Use técnicas de elevación adecuadas cuando mueva equipos pesados o máquinas o piezas de máquinas. Considere el levantamiento en equipo. Algunas herramientas emplean líneas de aire comprimido. Estas líneas están bajo presión. Las chispas calientes o residuos volátiles pueden ocasionar daños. Asegúrese de que estas líneas de aire no presenten perforaciones, quemaduras u otros daños o defectos. Inspeccione las líneas de aire comprimido habitualmente y repárelas o reemplácelas si se dañan. Asegúrese de que las pistolas de aire comprimido utilizadas cumplan los requisitos de OSHA o del organismo local al respecto de la presión y del ruido. Nunca coloque una boquilla de pistola de aire ni dirige el flujo de aire hacia su cuerpo. Puede ocasionar una embolia exógena que puede ser mortal. Y por último, pero no por eso menos importante, recuerde que una llama de corte alimentado por oxígeno puede alcanzar temperaturas de hasta 6.330 grados Fahrenheit, mientras que los arcos por plasma pueden alcanzar hasta 45.000 grados. Los materiales estarán extremadamente calientes después del corte, así que use vestimenta protectora y un equipo de manejo de material adecuado y espere a que los materiales se enfríen por completo antes de intentar moverlos. No se preocupen, muchachos, es un dibujo animado. Stu está bien. Pero recuerden, solamente los individuos capacitados pueden trabajar con, sobre o cerca de cortadoras por plasma CNC. Hola David. Hablaremos sobre la seguridad de los sistemas de oxicorte. La mayoría de los accidentes se pueden evitar con un manejo adecuado del equipo y un mantenimiento programado regularmente. Siempre tome todas las precauciones de seguridad y sigue todos los lineamientos recomendados. Esa es su primera línea de defensa. David, ya que la disciplina no es su punto fuerte, hemos traído al sargento Drill y a su suegra para que se comporte. Revisaremos el manejo seguro de cilindros, reguladores y sopletes. La mayoría de los accidentes que involucran sopletes de soldadoras surgen como resultado de flujo inverso, es decir, cuando el gas del soplete ingresa a la corriente de oxígeno o cuando el oxígeno ingresa a la corriente de gas. Estos gases se mezclan en la punta del soplete solamente y cuando esto sucede en un lugar no deseado, es como toparse con su suegra en la discoteca. No solo es incómodo, sino que causaría un incendio o una explosión. Pero pensándolo bien, no es así. Sería mucho peor. Cuando estos gases se mezclan en un lugar inapropiado, una pequeña chispa o calor extremo podría originar un incendio, que podría quemarlo, o incluso una explosión, que podría matarlo. Hay muchos aspectos que deben tener en cuenta para evitar el flujo inverso. Primero, nunca llene por completo un cilindro de oxígeno. Una vez que llegue a 50 psi, tape el cilindro de oxígeno. Si la presión baja demasiado, puede que haya flujo inverso si la presión del gas es baja. Un tanque de oxígeno es como el vaso de su suegra. Nunca tiene que estar vacío. Llénelo o reemplácelo. Segundo, purgue las mangueras por separado al abrir y cerrar cada válvula rápidamente, de una a la vez, antes de encender el soplete. Eso purgará la mezcla combustible en las mangueras y los reguladores. Recuerde que la línea de oxígeno es verde y la línea de combustible es roja.
y las válvulas están roscadas de manera diferente. Esto lo ayudará a recordar cuál es cuál y a no mezclarlas. Use el tamaño de punta correcto para la presión que utilice para su aplicación. Las puntas pequeñas con mucha presión provocan flujo inverso y hacen retroceder los gases a la línea. Las puntas grandes sin presión suficiente ocasionan retroceso de la llama. Mantenga las puntas limpias. Una punta obstruida también puede originar flujo inverso. Sargento, eso no es necesario. Muchos sopletes tienen válvulas de verificación instaladas entre las mangueras y el mango del soplete. Esto evita el flujo inverso. No obstante, se deben mantener de forma regular. Si funcionan mal y hay flujo inverso, no impedirán un incendio o explosión. Los supresores de retorno también se pueden instalar. Evitan que el incendio ascienda a las líneas de gas. Se deben verificar habitualmente. Si no, no funcionarán correctamente. Ofrecemos algunos protocolos básicos que debe seguir cuando instala su equipo. 1. Encadene los cilindros en su lugar para evitar que se caigan. Descargue el cilindro de oxígeno al abrir y cerrar la válvula del cilindro antes de sujetar el regulador. Esto quita el polvo o la suciedad de la válvula del cilindro. Verifique que la entrada del regulador no tenga polvo o suciedad. Esto puede provocar un incendio. Quítela. Abra lentamente la válvula del cilindro de oxígeno y párese a un lado cuando lo haga. Debido a cuestiones físicas complicadas, un cambio repentino en la presión a los gases puede originar calor. En algunos casos, tan caliente que enciende una mezcla de combustible-oxígeno. Mantenga el soplete lejos de materiales combustibles. Quiero decir, parece obvio. Sin embargo, está bien. Es obvio. No use oxígeno del cilindro de oxígeno como un reemplazo de aire. Si purga su vestimenta con oxígeno, el material absorberá el oxígeno. Si una chispa u otra fuente de ignición entra en contacto con su vestimenta, estallará en llamas. Si quiere hacer una fogata, acampe. Nunca use líquidos inflamables como petróleo o gas cerca de usted o en su equipo. No manipule el equipo con manos o guantes con grasa. Tiene todos los ingredientes para hacer un desastre. Hablando de ingredientes, eso se ve delicioso. Guárdenme un poco, muchachos. No use reguladores ni manómetros desde un cilindro de oxígeno sobre un cilindro que contenga combustible o viceversa. Eso ocasionaría una mezcla de combustible y oxígeno donde no deben mezclarse. Siempre apague el soplete, los reguladores, la manguera y los cilindros cuando no los use. Emplea una solución de agua y jabón para verificar las conexiones roscadas con el soplete, las mangueras y los reguladores con el fin de asegurarse de que ninguno pierda. En resumen, David, lea las instrucciones y siga todas las precauciones de seguridad. Mantenga sus herramientas, vestimenta y suministro en buen estado de funcionamiento. Límpielos de forma regular. Desarrolle hábitos de trabajo seguros y nunca tome el camino más corto. Verá que es lo mejor.